Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar en la página 29 del Tratado de Baba Metzia. Hemos visto en la Mishnah que el que encuentra un animal y todavía no sabe quién es el dueño, ¿cómo tiene que ocuparse de él? Dijo la Mishnah, Kol davar she'oseh ve'ochel, si se encontró un animal que puede lishtaker bemasea, es decir, que puede sacar un beneficio a su acción de ese animal, entonces ya se ve Ogel que haga, pero que lo alimente, que se encargue de él. Vedabashe no se ve Ogel, dijimos, pero si es algo que encontró, Shotzaat agilato merubá mesejaro, es decir, que le cuesta más alimentar ese animal que lo que puede reportar ese animal para él, y Majer, que lo venda. Entonces dijimos aquí, no se ve Ogel y Majer. Tanur Rabbanan, enseñó nuestros sabios una veritas y acabamos el DAF de ayer. Lo, dice el versículo, se lo devolverás a él. Es decir, fíjate cómo se lo vas a devolver. Shelo yahel egel la galim, vesilleach leseyachin, veabaz leabazin, vetarnegol letarnegolin. Es decir, que no te veas obligado. Si, por ejemplo, encontraste 4 becerros, a matar un becerro para dar de comer a los otros. Entonces, en ese caso vale más la pena que los vendas y que le guardes el dinero a la persona que perdió esos animales. Muy bien, ahora dice, Maye Bedamim, ahora pregunta la Mishnah, ¿y qué se hace con ese dinero? El animal lo puedes hacer trabajar para ti. ¿Qué haces con ese dinero? David Tarfonomer Ishtamesh. Pues Tarfon dice, ¿lo puedes utilizar para qué? Para invertir en bolsa o para, sí, sacar un rédito de ese dinero. Acá lo pligue, hasta ahora la discusión no fue entre Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva. Perdón, ¿por qué? Porque esto venía en la Mishnah también. Es decir, Rabbi Tarfon dijo que lo utilicé, Rabbi Akiva dice que no, lo ishtamesh bahem, lo tiene que guardar. Entonces, ¿dónde está la discusión entre Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva? Que hasta ahora la discusión era Ela, que es en ishtamesh bahem, es decir, solamente cuando se utilizó ese dinero que estaba permitido utilizarlo. ¿Por qué? Porque puesto que tiene un beneficio de esas monedas, tu ley de esta persona que cuida ese dinero es como un shomer sahar, es como alguien que está cuidando algo por un pago. El shomer sahar es responsable en caso de que se pierda el objeto que está cuidando. Abalón ishtamesh bahen, pero si no utilizó el dinero, imavdu patur, si se perdió el dinero, está exento. Entonces, si es así, le mate de Rabbi Yosef. Vamos a decir que de estas palabras, sale una oposición a lo que dijo Rabbi Yosef. De Itmar, así fue dicho, Shomer Abedá, una persona que cuida un objeto perdido. Rabba Omer, que Shomer Hinam. Rabba dice es como un guardián gratuito. Rabbi Yosef Omer, que Shomer Sahar. Rabbi Yosef dice que es como alguien que cuida un objeto por un pago. Entonces, ¿cómo te va a responder la Gemara? Amar Rabbi Yosef te va a decir Rabbi Yosef, Bigneva Beaveda de Kule Alma lo obligue de Hayab. Es decir, cuando es un objeto robado que fue perdido, todo el mundo está de acuerdo, no hay discusión. De Hayab, que tiene la misma ley que un Shomer Sahar, que un cuidador por un salario. Kipli, ¿dónde está la discusión? Beonasim de Shoel, es decir, sobre alguien que pidió prestado y por causa mayor se le perdió. Rabbi Tarfon Sabar, Rabbi Tarfon opina, Sharule Rabanan le ishtamushe begabayu. Es decir, los sabios le permitieron utilizar ese utensilio, el dinero, perdón. Por lo tanto, Habale Shoel alayu, es decir, es como un Shoel, como alguien que pidió prestado. Rabbi Akiva Sabar, los Sharule Rabanan le ishtamushe begabayu. Los sabios no le permitieron utilizar ese dinero, y el Kahloabe Shoel alayu. Por lo tal, no es como alguien que pidió prestado, sino que es como una persona que es un shomer sahar, está cuidando por un salario. Pregunta la Gemara y dice, y si es así, que discutieron aquí, si tiene que pagar por una causa mayor. Por lo tanto, le fija de amar Rabbi Akiva, la malí, aquello que dijo Rabbi Akiva, ¿para qué lo necesito?
¿Qué necesita Rabbi Akiva de decir que por lo tanto si se perdieron no tiene la responsabilidad? Explica la Gemara la pregunta. Dice, y a Marta Bishlama si me dices, yo entiendo de un lado, Bigneva Beaveda de pligue sobre un objeto robado o un objeto perdido que discuten, Hainu de Katán, esto es justamente lo que se enseñó Rabbi Akiva Omer, lo Ishkamesh Bahen, que Rabbi Akiva dijo que no se debe utilizar ese dinero. ¿Te fijas? Por lo tanto, Imabdu Enojayab Bejarután, si se perdió, como no puede utilizar el dinero, si se perdió no tiene responsabilidad sobre ello. Salca de Tajamina yo podía haber pensado, Shomer Sahar Habe, que de Rabbi Yosef, yo podía haber pensado que este Shomer Sahar, este cuidador, por un salario, sería como lo que dijo Rabbi Yosef, que por causa de la mitzvah, Begneva de Aveda Mehayev, es decir, sobre un objeto robado o un objeto perdido, tiene responsabilidad. Kamash Malan, por eso viene y nos enseña y dice que no, que fija, por lo tanto, si se perdieron, no tiene responsabilidad. Hasta ahora de Amarta lo Ishamesh Bahen. Ahora que dijiste que no los puede utilizar. Shomer Sahar lo have. Entonces, ni siquiera es un Shomer Sahar, ni siquiera es un guardián por un salario, que Raba, como lo que dijo Raba. Velo Mehayev Begneva Beavedá, y entonces tampoco tendría responsabilidad sobre si lo roban o lo pierde. Él ahí a Marta, pero si me dices, Bigneva Beavedá de Kule Alma lo pligue de Hayab. Es decir, si fue robado o se perdió, o sobre un objeto robado o perdido, todo el mundo está de acuerdo que tiene responsabilidad. Kipling, ¿dónde está la discusión? Veo sin de Joel, es decir, sobre algo de fuerza mayor que le ocurrió a quien lo pidió prestado. Maile fija, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, si se perdió, entonces no tiene responsabilidad. Esto que dijo Rabbi Akiva. Maile fija de Rabbi Akiva. Dice, Eji me va le mitne. ¿Sí? Así es como tenemos que enseñarlo. Rabbi Akiva Omer lo ishtamesh bahen. Rabbi Akiva dice, no debo utilizar ese dinero. Y no era necesario añadir el lefija, por lo tanto. Es decir, de Ana y Adana, de que van de lo ishtamesh bahen, lavsho el habu. Es decir, que no dijese, por lo tanto, si se pierde tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé que si no puedo utilizarlo, de que van de lo ishtamesh, puesto que no lo puedo utilizar, lavsho el habe, entonces no es alguien que pidió prestado. Por lo tanto, Enojayab Bajarayután no tiene responsabilidad sobre ello. Si es así, le fijas de Rabbi Akiva la Malí. Entonces, ¿para qué Rabbi Akiva dijo, por lo tanto, no tiene responsabilidad? Responde la Gemara y dice, Shum le fijas de Rabbi Tarfón. El le fijas de Rabbi Akiva es por el le fijas, el por lo tanto, que también dijo Rabbi Tarfón. Explica la Gemara. El fijas de Rabbi Tarfón la Malí. Y el le fijas y el por lo tanto de Rabbi Tarfón. Para qué lo necesito? Ejikamar, así es como hay que decir, que dijo Rabbi Tarfon, que van de Sharule, puesto que los sabios le permitieron, que van de Sharule Rabanán le Ishtamushe Begabayu, le permitieron utilizar ese dinero, que mande Ishtamesh Begabayu dame. Se considera como alguien que lo está utilizando. Bejayab Bajarayutan, aunque no lo haya utilizado todavía, puesto que tiene permitido, entonces es como si lo estuviese utilizando y por lo tanto tiene responsabilidad sobre ese dinero. Pregunta entonces la Gemara sobre la respuesta de Rabbi Yosef. ¿Cómo puedes explicar que Rabbi Tarfón y Rabbi Akiva no discutieron más que en los casos de fuerza mayor? Y en caso de robo o pérdida, todo el mundo está de acuerdo que tiene responsabilidad. Deja, si dice Abdu Katane, lo que fue enseñado se perdió ese dinero. Responde la Gemara y dice que de Raba, de Amar Rabba. Entonces la respuesta es como aquello que dijo Rabba, perdón. De Amar Rabba, pues dijo Rabba, Nignebu Belistim Mezuyan, Abdu Shetab'a Sefinato Bayan. Es decir, estamos hablando de unos casos particulares de robo y de pérdida. Cuando decimos que fue robado, ¿qué es? Listim Mezuyan, es decir, un atraco a mano armada, que se considera como un ones, como una fuerza mayor. Y se perdió, ¿qué quiere decir? Se hundió en un barco, que también se considera como fuerza mayor. Entonces, los dos están hablando de fuerza mayor. Amar Rabiuda, Amar Shmuel, dijo Rabiuda, nombre Shmuel, Alajá, que Rabbi Tarfón. Alajá es como Rabbi Tarfón, que se ha permitido utilizar
ese dinero y que tiene responsabilidad sobre él. Nos cuenta la Gemara y dice, Beyad Rajaba, Habale, Hanijo, Zuze de Yadme. En manos de el Emorá llamado Rajaba, se depositaban las monedas de los huérfanos. Átale Kameh de Rabbi Yosef, vino delante de Rabbi Yosef. Amarle le dijo, Maule Shamushe Begabayu, ¿acaso puedo utilizar estas monedas? Amarle, le dijo Rabbi Yosef, Ají Amar Rabbi Yudá, Amar Shmuel. Así dijo Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, Alajá que Rabbi Tarfón. Lo alajá es como Rabbi Tarfón, que sí puedes utilizarlas. Amarle, Abaya le dijo a Abaya Rabbi Yosef, Veloid Marale, ¿y acaso no fue dicho sobre esta ley? Amar Rabbi Jalbó, Amar Rabuna, que dijo Rabbi Jalbó en nombre de Rabuna. Lo Shanu, es decir, eso que fue enseñado que se permite utilizar el abedme abeda, solamente con respecto al dinero que fue perdido o el dinero por una pérdida. Es decir, dijimos que se vendió el animal y ese dinero es lo que se le va a devolver al que lo perdió. Dice, Oil betarajba. ¿Por qué? ¿Por qué se permitió? Porque puesto que tú te molestaste en cuidar ese animal y etcétera, entonces los hajamim te permitieron utilizarlo. Abalmaot, abeda, pero monedas perdidas del otarajbeu, que no te esforzaste nada, es decir, te las encontraste en el suelo, ¿qué vas a hacer con ellas? Solamente meterlas en el bolsillo no es un esfuerzo. Ahí no permitieron. Dice, Hanemaot, esas monedas de los huérfanos, que me otra verdad amo. Es decir, es el mismo caso que las monedas que fueron perdidas, que me las encontré en el suelo. Amarle le dijo Rabbi Yosef a Rajaba, Zil, ve al Tishamesh, y no utilices esas monedas. Lo shavku li dashela. Es decir, no me dejaron permitirte que las utilices. Muy bien. Vamos a estudiar otra nueva Mishnah. La nueva Mishnah dice así, Matzah Sefarim, una persona encontró libros. ¿Cómo eran los libros? Los libros eran pergaminos enrollados. Bien, pum, muy bien. Como un Sefer Torah. Korebahen, puede leerlo. Ejad lishloshim yom, es decir, cada 30 días. Es decir, no solamente que puede, debe. ¿Por qué? Porque si los pergaminos se quedan cerrados mucho tiempo, se van a estropear. Entonces dice, por lo menos una vez cada 30 días tienes que abrirlos para que se aireen y se mantengan bien. Dejarles el shimyon. Y menos yo de alikrot, y si no sabe leer, golelán, solamente que los enrolle. Abal, lo yilmod bahem batjila, pero no puedes a priori ponerte a estudiar de ellos. ¿Sí? Algo que es nuevo para ti. Velo ikra, ejad e imo, y que otra persona no lea contigo. ¿Por qué? Porque cada uno va a tirar de un lado y se va a estropear el Sefer Torah. Matzah kesot, que encontró kesut, una prenda. Minahara ejad lishloshim yom. Es decir, una manta, perdón, encontró una manta. ¿Qué tiene que hacerla? Airearla, por lo menos una vez cada 30 días, si no se apolilla. Veshotahat letzorja, y la extiende para su necesidad. Avaló lichbodó, pero no para su propio honor. No para él. Van a gloriarse de esa prenda tan bonita que tiene. Kele Kesef, Ujlene Hoshet, se encontró utensilios de plata, utensilios de bronce. Mishtamesh Bahen, Letzorjan, los utiliza según su necesidad. ¿Para qué? Para que no se oxiden. Avaló lesajekan, es decir, pero no puede utilizarlos mucho tiempo. Sheishhaku, es decir, ¿por qué? Porque los vas a gastar. Ahora, que les Zahab se encontró utensilios de oro que no se oxidan, ujles de jujit o utensilios de cristal, lo yigabahen el Eliyahu, que no los toque hasta que venga Eliyahu Naví. Muy bien. Ahora, si es una persona importante, Matzah, Sak, ocupa, dejó la Bashen, Darko, Litol, si encontró un saco, una bolsa o una caja, ¿sí? Algo que él, como es una persona importante, no suele levantarlo, él no carga. Bien, Arezel, Loyitol, la persona puede no levantarlo y dejarlo ahí, y Patur Milashivam está exento de devolver. Muy bien, dice la Gemara. Amar Shmuel, dijo Shmuel, Hamotze tefilin bashuk, una persona que encontró tefilín en el mercado, en la calle. Sam de Mehem, Umanihan le alta. Es decir, evalúa cuánto valen
y pone de lado ese dinero inmediatamente. Mati, Rabina, Matzah Sefarim, pregunta Rabina de nuestra Mishnah. Dice, pero si encontró libros, dijimos, Koreba en Hadle Shoshim Yom, tiene que leer en ellos una vez cada 30 días. Primero yo de Alikrot, Golelan, y si no sabe leer, solamente los enrolla. ¿Qué entendemos? Golelan in, Sam de Mehem, Menihan, lo. Es decir, ¿qué entendemos de aquí? Que envolverlos, enrollarlos, sí, pero convertirlos en dinero, no es lo que dice. Amar Abaye dijo Abaye, tefilín, bebar habu, bebar habu. Es decir, los tefilín que estaban en la casa de Barjabu, que estaban escritos ahí, que tuvieron sham tefilín, mishkach shechije, matzui limkor sham. Es decir, se acostumbran a vender ahí. Y pueden los dueños comprar ahí otros tefilín. Por lo tanto, va a vender los tefilim que encontró. Sin embargo, Sefarim, los shejije, los libros no son habituales, es decir, no había librerías antiguamente. Por lo tanto, si vende el libro, a lo mejor nunca lo va a poder volver a comprar. Los tefilim los va a poder volver a comprar. Pero el libro a lo mejor no, entonces no lo puede vender. Dan un rabán de los sabios en una vereita. A Shoel Sefer Torah, mejaberó una persona que pide prestado un Sefer Torah a su compañero para utilizarlo. Desde lo yash ilenu le ajer. Pojto recorebo. Es decir, no se lo pide a otra persona, tiene que leer en él. Ubilbat shelo yilmod bo batjila, pero a condición de que no estudie en él desde el principio. Debashelo lamad meolam, es decir, algo que es nuevo para él. Velo yikra ajerimo, y otra persona que no lea con él, porque para que no se llegue a estropear. Vejen amafkid sefer Torah es el javero, y de la misma manera una persona que deposita un sefer Torah donde es su compañero para cuidarlo, goleló lo tiene que enrollar una vez, kol shenem asar jodes, una vez por año, para que no se estropee, no se deshaga. Pochtó bekorebo, im bishvilo pajato, si lo abrió para él, ¿sí? Asur, está prohibido. Sumhu somer, behadash. Sumhu dice, estamos hablando de un Sefer Torah nuevo, que rápidamente se deteriora. Entonces lo tiene que abrir por lo menos una vez Sheloshim Yom, una vez en 30 días. Oyashan, y un Sefer Torah antiguo, Shenem Asar Jodesh, una vez cada 12 meses. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, Ejadze, ya sea nuevo o viejo, Shenem Asar Jodesh, una vez por año, por lo menos. Continúa la Gemara y dice, Amar Mar, estudiamos en una vereitá, dijo Mar. Ashuel Sefer Torah Mejaber, una persona que pide un Sefer Torah a su compañero, Azde Loish Alenu Leajer, no se lo puede prestar a otra persona. Me prestas el Sefer Torah, yo no se lo puedo prestar a otro. Pregunta la Gemara, Maya Aire. ¿Por qué? ¿Por qué nos vienes a enseñar justamente esto? Y justamente sobre un Sefer Torah. Afilu Kol Mile, es decir, cualquier cosa, Nami lo Yashil. Es decir, cualquier otra cosa, tampoco tengo que prestárselo de vuelta a otros. Llamar Rabbi, porque dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Kan, la Mishnah en Gitin, dice Shana Rabbi, así enseñó Rabbi. Rabbi es Rabbi Udan así. En Ashoel Rashai Leashil, es decir, la persona que pide prestado no puede prestar. Ven a Soher Rashai Leaskir, y el que alquila no puede alquilar. Ahora, responde la Gemara, es decir, para la ley ya la tenemos. ¿Por qué ahora me vienes a decir si pidió un Sefer Torah? Dice, responde la Gemara, efectivamente, cualquier objeto que yo pido prestado no lo puedo prestar a su vez, pero Sefer Torah y Seríjale, yo necesito especificarlo. ¿Por qué? De tema, ¿qué voy a decir? Nijale leinish de tiabit mitzvah de mamone. ¿Por qué? Porque a la persona le conviene que se haga una mitzvah con su dinero. Kamash malan. Por eso viene y nos enseña aquí la Mishnah que no. Que primero que si yo pedí un Sefer Torah prestado, no lo puedo prestar a otro. Vimos en la vereita. Potjo o Becorebo. ¿Qué dijimos? Que tenía que abrirlo y leer en él. Pregunta la Gemara. Pshita, esto es evidente. ¿Sí? Que está permitido que lo abra y lea en él. El alemai shaile mine. ¿Por qué? Pregunta. ¿Para qué lo pidió si no es para leer en él? Sefa y sarichle.
Lo necesito por el final de la Bereita. Ulibat shelo yilmod bo bitchila. Es decir, a condición de que no vaya a estudiar en él algo que es nuevo. Y también vimos en la Bereita, Vejen, a Mafkid, Sefer Torah es el Javeroid. Lo mismo a una persona que deposita un Sefer Torah donde su compañero. Golelo kol shenem asar jodesh. El compañero lo tiene que enrollar y desenrollar para que no se estropee una vez por año. Potjo de Korebo. Y tiene que abrir y leer en él. ¿Entiende la Gemara? Que Shekorebo o sea, lee por su necesidad. Pregunta, Mai Abid Tegabe. ¿Sí? ¿Por qué va a tener que utilizar ese Sefer Torah? Si a fin de cuentas él solamente lo está cuidando. Ve tú, y además, Sheim Bishvilo Petajo Azur, que si lo abrió para él mismo, está prohibido. Haré, entonces, Ha Amart, dijiste en el principio, Potjo Bekorebo, que lo tiene que abrir y leer en él para su necesidad. Entonces responde la Gemara y dice, Eji Kamar, así es como hay que explicar. Im Kesheu Golelo, si cuando la persona está enrollando, Potjo Bekorebo, al mismo tiempo lee en él, mutar está permitido. Pero si solamente lo abre Bishvilo, si veim Bishvilo Potjo, pero si lo abrió solamente para él, para su necesidad, entonces Azur está prohibido. Ahora, ¿qué más vimos en la Mishnah? La opinión de Sumjus. Sumjus Omer. Behadash es un Sefer Torah nuevo, Sheloshim Yom, 30 días. Beyashan, Shenemazar Jodesh. Si es nuevo, si es antiguo, un año. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ejade Bejade, Shenemazar Jodesh. Ya sea nuevo o viejo, por lo menos una vez por año hay que abrir. Pregunta la Gemara. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Hainu Tanakama. Lo que dijo Rabbi Eliezer ben Yaakov es lo mismo que dijo el Tanakama, el primer sabio en la Bereitá, en la Mishnah, perdón. No, en la Bereitá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El AEMA, ¿qué vamos a decir? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Bejazde, Sheloshim Yom. Que en realidad lo que él dijo es como Sumjus, pero en los dos casos. Una vez por mes, por lo menos. Vimos en la Mishnah. Abalo y el mod bo bitchila, pero que no empieza a estudiar un nuevo tema dentro de ese Sefer Torah. Lo ikra a Jerimo, y que otra persona no lea con él. Pregunta la Gemara sobre esta ley, de que no lea otro con él. Urminhu, tenemos una oposición de una vereita que estudiamos, que en el momento en el que Golel, que está moviendo ese Sefer Torah, lo ikra parashat veishna, que no lea una parashá y que la repita, es decir, para estudiarla. Lo ikra bo parashat veitargem, y que no lea la parashá y que la traduzca. Velo yiftach bo yoter mishloshadapim, que cuando abre el Sefer Torah no lo habrá más de 3 columnas, 3 dapim, de una sola vez. Velo yikreu bo shelosha bene Adam, que bekrajejad, y que 3 personas no lean de un mismo trozo al mismo tiempo. Ah, aquí dice 3, ¿sí? Ha shnaim korim, ¿qué quiere decir? Que 2 sí, pero tú me has dicho aquí que 2 no. Amar Abaye lo kasha, dijo, Abaye no hay dificultad. Kan beinyan ejad, kan beshnei inyanim. Uno es si están leyendo un mismo tema y otro si están leyendo 2 temas diferentes. Y ahí hay discusión entre los Rishonim en qué caso es que si son 2 personas que leen un mismo tema, si se puede, o si son 2 personas que leen temas diferentes, es cuando se puede leer juntos. Muy bien. Ahora, Matzak Sut encontró una manta. ¿Qué tiene que hacer? Airearla una vez cada 30 días. Pregunta la Gemara. Le membra, ¿qué quiere decir? De ni'ur ma'alela. Es decir, que este aireamiento que se le hace es bueno para la prenda. Además, Rabbi Yohanan dijo, Rabbi Yohanan, Mishesh lo garde human, una persona que tiene algo tejido por un artesano, betoj betón dentro de su casa, y en aer que sutó bejol yom, tiene que airear esa prenda todos los días. Responde la Gemara y dice, hambre, ¿qué vamos a decir? El airearlo todos los días, bejol yom kashele. Es decir, es difícil para la persona. Es decir, encontró la prenda, la está guardando y encima todos los días la tiene que airear. Ejad li shoshim yom ma'alele. Es decir, una vez cada 30 días es conveniente para la prenda. Vuelve a responder. Y va de tema. Y si quieres decir, lo no hay dificultad. Ha bejad, ha betre. Es decir, uno es que Behal Menaer es cuando una sola persona es la que airea. Y ahí es difícil.
Veja betre, y si son dos, ¿sí? Entonces, eh, bien, vamos a explicarlo de otra manera. Dice Menaer, dice, si es uno solo, ¿qué dijimos? Uno solo cada día, ¿sí? Perdón. Bejol yom kashele. Es difícil. Yo dije difícil para la persona. Vamos a decir también que es difícil, es perjudicial para la prenda. Pero una vez cada 30 días es bueno para la prenda. La otra explicación que trae aquí, por eso corregí la versión, dice, si es uno solo, ¿sí? Ejad shemenaer, perdón, lo kashia, dejad, cuando es uno que airea, veja, betre, y el otro es cuando son tres. Es decir, cuando es bueno para él, vida. Perdón, es que me he perdido aquí. Vive tema lokashia, ha. Es decir, nuestra Mishnah, que dice que es bueno, behad, cuando es uno solo el que es menaer, beha, cuando es malo, para la prenda, betre, cuando son dos. ¿Por qué? Porque los dos, cuando airean, estiran demasiado de la prenda y la van a acabar rasgando. Ahora, otra respuesta. De Iba de Temesi si quiere decirlo, Kasha, no hay dificultad. Ha bida, ha bejutra. Es decir, uno es cuando lo hace a mano y el otro es cuando lo hace bejutra con un palo, ¿sí? Como se hacía antes con las alfombras, se ponían y se le daba con el palo. Bien. Entonces uno es bueno y el otro no es bueno. El adelo shade be sevilla. Es decir, Shenunatan bemaim, lo único que dice, perdón, otra vez me he saltado. Viva de Temai, otra respuesta más, lo que no hay dificultad. Ha bedi bide amera, ha bedi gitana. Es decir, uno es una prenda de lana que se puede llegar a rasgar y el otro, cuando decimos que es bueno, beshel pishtan, una prenda de lino. Muy bien. Amad Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, dijo, es bueno que la persona beba de casa de Harashin. Es decir, es bueno beber en un vaso, si es bo y shufim, es decir, que tiene brujerías. Velo de casa de Porshin y no en un vaso donde hay agua tibia. Es decir, es preferible la brujería que beber agua tibia. O sea, como que te va a hacer menos daño. Velo amarán, y esto fue dicho ella, becle matejot, en utensilios de metal. Aval becle jeresh, pero en utensilios de barro, letlambe. No hay nada, no hay cosas malas que puede pasar por beber ese agua tibia. Es decir, no se debe beber agua tibia en un utensilio de metal. Ubejle matejot. Nami lo amarán. Y si son utensilios de metal, eso fue dicho solamente. Ela de los tzavitz. Es decir, que no hirvió el agua nunca. Aval de tzavitz. Pero si hirvieron el agua antes y ahora se enfrió un poco, letlamba. No hay ningún problema. Pero amarán, y esto fue dicho solamente, Ela de lo shada betzvia. Es decir, Shenotan Bamaim Tablin, que no puso algún producto en el agua, una especie, un té o algo. Abal Shada Bet Sevilla, pero si le puso algo que correría el agua, es decir, una especie, un té, etcétera, le dambe, no hay problema. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Misheiniach lo, Aviv, Maot, Arbe, una persona que su padre le dejó muchas monedas. Pero se le abdan, Yilbash Bigde Pishtan, Veishtamesh, Bichle Zehujit. Es decir, tiene mucho dinero y él no quiere gastarse, no quiere molestarse en cuidarlo, etcétera, lo quiere despilfarrar. ¿Qué tiene que hacer? Dice que se vista con prendas de lino y que utilice utensilios de cristal. Veishkor Poalim, Veal Yeshev Imagen. Y que contrate trabajadores y que no se siente con ellos. Explica la cámara. Y al ver que se vista con ropas de lino, ¿qué quiere decir? Bekitana romita, es decir, con lino romano, me Roma, que son muy caros y que se estropean muy rápido.
Ahora, Bishtamesh Bekles de Jujit, ¿qué quiere decir? Utensilios de cristal. Bezugita Kibarta, es decir, cristal blanco, que es muy caro y que se rompe muy fácilmente. Beiskor Poalim y que contrate empleados y que no se siente con ellos. Dice Targuma, ¿cómo explica esto sus palabras? Dice Betore, es decir, Poalim am manhigim et shevarim, es decir, los que cuidan de los toros, que hacen el trabajo en el campo. De Nafish Sedaihu, es decir, que sus pérdidas son muchas. ¿Por qué? Porque si no se sienta con ellos, ellos se van a comer a los toros cuando tienen hambre. Y las plantaciones que están en ese pardés, en ese jardín, ¿sí? Y también eso va a provocar que Aburot le Shevarim. También va a provocar eso daños a los animales. Es la forma que nos aconseja para despilfarrar ese dinero. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Antes de Shabbat Kodesh estudiaremos Bezrat Hashem la página 30 del tratado Tisku Beinzu.